Bueno, pues de alguna manera vemos que la gente del país se puso a desanimar a todos los obreros de Jerusalén, del pueblo de Judá, y a meterles miedo. ¿Para qué? Pues para que no edificaran, para que fueran atemorizados a causa del temor y de sufrir físicamente. Abandonaron la construcción del templo y empezaron a reedificar sus casas donde poder alojarse. Entonces se ganaron con dinero a algunos consejeros de la corte para hacer fracasar el proyecto. Y lo detuvieron durante todo el tiempo del rey Ciro, el rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Los samaritanos, fijaros bien, pagaron, chantajearon a otras personas para que detuvieran durante todo el tiempo que estaba reinando el rey Ciro. El rey Ciro fue el que decretó la libertad a toda Jerusalén cuando estaban cautivas en Samaria y que previamente había derrotado al reino de Nabucodonosor, al reino de Babilonia, hasta que llegó el rey de Persia, o el rey Darío, que le había sustituido, que era conocido como el rey de Persia. Entonces hicieron toda clase de manipulaciones. Evitar que las quejas de los repatriados llegaran al rey Ciro, para que el rey Ciro no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo. Y así pudieron lograr detener la construcción del templo. Fijaros bien. Y esto por cuanto perduró, aproximadamente cuenta la historia, que pudieron detenerlo entre 15 y 16 años. Lograron convencer entonces al rey Asuero, conocido como el rey Ajerje, o conocido como el rey Artajerjes I, que ya lo encontramos registrado en el libro de Esther, porque el libro de Esther, o la historia de Esther, y el rey Artajerjes, que es el rey de Persia que dura, o que reina sobre 127 provincias, geográficamente, históricamente se ubica en este tiempo. En este tiempo, gloria al Señor. Ahora, Ajerje, que está con Esther, tenía derecho adquirido sobre las tierras y los domicilios que no eran convenientes, ¿vale? Y enviaban más repatriados y enviaron una carta con estas acusaciones. Imaginemos, con todo esto, pues la tirantez entre lo que son los judíos y los samaritanos. Es normal que sugiera esta tirantez. Es normal que sugiera este odio. ¿Os dais cuenta? Ahora, vemos en el libro de Esther, capítulo 5. Lo podemos ver narrado, y en el capítulo 4 del libro de Esdras lo podemos ver narrado. Imaginamos con todo esto la rabia que había entre ellos. Es normal. Ahora, los profetas Ageo y Zacarías, que era hijo de ¿cómo se llama este? Ido. No, Ido no. Ido, con dos D. Ido. ¿Vale? Aparece Ageo y Zacarías. Y empezaron a profetizar para los judíos de Judá. ¿Quiénes son los judíos de Judá? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Dónde están? En Jerusalén, con la oposición de los samaritanos, que durante 15, 16 años han sido estorbados e impedidos para hacer la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Ahora, aparece Zorobabel, el hijo de Salatiel, y también Josué, hijo de Josadac, los cuales se decidieron a iniciar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Allí estaban los profetas de Dios, con ellos, y ellos no solamente profetizaban al pueblo, sino que también se involucraban en la reconstrucción. Y vemos que los judíos parecen
haber aprovechado un momento de debilidad política del reino de Persia en el reino de Artajerjes, que es el rey asuero, que hubo una confusión, ¿vale? Y aprovecharon este momento de debilidad para poder reanudar lo que es la reconstrucción. Ahora, los judíos parecen que han aprovechado pues este momento de debilidad. Fabuloso. ¿Debilidad en qué sentido? La debilidad no se le aplica a los de Jerusalén, a los judíos, sino a la debilidad política de los de Persia, porque tiene una confusión en la sucesión del rey Ciro. Y después de su muerte, en las circunstancias misteriosas que hay, para poder reinar, gloria al Señor, y para poder reiniciar lo que se llama la reconstrucción, que ha sido paralizada. La reconstrucción por causa de los samaritanos. Ahora, en esta debilidad política, toda Jerusalén es consciente de lo que está ocurriendo y de manos a la obra. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y empezaron a trabajar. Y vemos que el profeta Ageo y Zacarías se involucran para ayudarle. Gloria al Señor, al menos lo que cuenta la historia. Ahora, con el correr del tiempo y de los años, fue bajando el entusiasmo del pueblo. Y la gente que estaba allí empezaron a desanimarse y empezaron a decaer cada vez más. Gloria al Señor, porque empezaron a preocuparse más por sus intereses personales que por la reconstrucción del templo. Y dejaron, bueno, ¿cómo lo diríamos en el lenguaje actual? Bueno, es que mientras estoy reconstruyendo el templo, tengo aflicciones y tengo persecuciones. Se levantan contra nosotros y se ríen contra nosotros. Y nuestra vida está en peligro. Y si fuera poco que tuvimos 70 años del cautiverio, ahora también tenemos represalia y tenemos problemas. Pues entonces es tiempo de dedicarme por mi familia, dedicarme por mí, reconstruir mi casa y buscar beneficio en mi tierra natal para poder, pues, de alguna manera sobrevivir mejor. ¿Os dais cuenta cómo estaba la situación del pueblo? Así es como estaban viviendo el pueblo. Ahora, en todo este panorama que estamos viendo, ¿tiene que intervenir Dios? ¿O Dios se queda pasivo? Porque si el pueblo de estar pecando por muchos años, habiendo cometido rebeldía, habiendo cometido sacrificios humanos, dedicándolo al dios Moloch, si luego, después de que estaban adorando al sol, una afrenta contra el mismo Dios porque le dieron las espaldas al templo, dejaron de sacrificar, levantaron altares dedicados a los ídolos, no solamente la 10 tribus del norte, sino también los de Judá. Y cuando digo los de Judá, me refiero también a los de Benjamín, es decir, a los de Jerusalén, a los del sur. Y la pregunta es si han cometido tantos pecados. Y Dios lo utilizó al rey Ciro, o mejor dicho, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, como una herramienta para disciplinar al pueblo. Y estando en el pueblo, Dios se acordó del pueblo, enviándole a Daniel y enviándole a Ezequiel. Ahora que han salido, ahora que viven arrepentidos, ahora que quieren reconstruir el templo, ahora que viven en armonía con Dios y han vuelto al Yom Kippur, celebrar la fiesta del arrepentimiento, del lloro, del ayuno, han vuelto otra vez pues a la tienda de las cabañas y han estado allí para que sus hijos vieran como un recordatorio de que los padres, los abuelos, los tatarabuelos vivieron como nómadas en el desierto, pero que aun viviendo en la penuria del desierto, Dios los cuidaba. Ahora, ellos, en todo esto de panorama, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace? Pues, como Dios que es, tuvo que actuar en misericordia y en justicia. Tuvo que actuar Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Dios te envía a 2 profetas, ¿vale? Para despertarlo. ¿Y quiénes son los 2 profetas, los que hemos mencionado? Ageo y Zacarías. Y con relación a la construcción del templo, vemos que en Zacarías capítulo 4 se escribe: esta es una palabra de Yahvé para Zorobabel, ni con el valor, ni con la fuerza, sino con solo mi espíritu. Gloria al Señor. Sino solo con mi espíritu. Entonces, una palabra de Dios que fue dirigida, gloria al Señor, alentó al pueblo. Las manos de Zorobabel